El proyecto de ley Trole de urgencia económica tiene un tramo para el Banco Central, reformando su funcionamiento como dependencia del Ejecutivo, establecida en el artículo 303 de la Constitución de Montecristi. Al respecto se sugiere una selección transparente de la Junta Monetaria y el directorio del Banco Central, aunque son dependencias del Ejecutivo de libre nombramiento y remoción. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. De acuerdo a su experiencia profesional de varios años en el Banco Central, como asesora de presidencia y gerencia, directora de servicios bancarios internacionales y subgerente de programación y regulación monetaria y financiera, ¿cree necesario un directorio elegido con escrutinio público por la Asamblea, menos numeroso y a tiempo completo? Alfredo, definitivamente estoy convencida que eso es lo que necesita el Banco Central y necesita el país. Yo, adicionalmente a lo que usted dice, durante estos 2 años y medio aproximadamente que estoy al frente del Banco Central, lamentablemente las reuniones que hemos tenido de manera presencial en el tema de la Junta de Regulación Política Monetaria y Financiera han sido muy limitadas. Por eso es indispensable que un directorio de Banco Central tome las decisiones de política monetaria. Recordemos que el Banco Central es la entidad más importante para custodiar la dolarización, y en una Junta de Regulación como actualmente funciona, en donde el Banco Central tiene solamente voz pero no tiene voto, la verdad que no se pueden tomar decisiones de esa manera. Y adicionalmente a eso, Alfredo, es indispensable también recordar que los últimos años también se utilizó al Banco Central para financiar recursos que no tenían que haberse dirigido necesariamente para gasto corriente, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la banca pública. Si nosotros nuevamente tenemos un directorio de Banco Central en donde se tomen las decisiones de manera independiente y no venga otra institución a decir, mira, por aquí tienes que invertir o por acá, entonces eso definitivamente va a fortalecer a la institución y a la dolarización y al país. No como muchos dicen contrariamente que esto es para desdolarizar o para poner en riesgo la economía. Por el contrario, si seguimos postergando las decisiones trascendentales de una independencia del Banco Central, entonces realmente ahí sí podríamos debilitar la dolarización. Ahora, ese directorio, elegido transparentemente y más democráticamente, sin embargo, no altera por la naturaleza del Banco Central como ente del Ejecutivo, sobre lo cual no le pregunto porque usted es funcionario de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo. Ahora, ¿ayudaría ese directorio, usted lo ha dicho, y una superintendencia también más autónoma a una mejor administración del banco? Definitivamente un directorio autónomo nombrado por el presidente de la República. Recordemos también que el artículo 303 de la Constitución todavía establece que el Banco Central depende del Ejecutivo, ejecuta las políticas que el Ejecutivo defina. En esa línea es que estamos decidiendo o estamos proponiendo que el presidente de la República sea quien nombre los 5 miembros. Pero de todas maneras, Alfredo, aquí es indispensable mencionar que nosotros como Ejecutivo hemos escuchado también algunas propuestas en donde dicen, bueno, que el presidente de la República sea quien nombre y después la Asamblea Nacional ratifique los nombres. Como digo, no estamos cerrados para esa opción, para que sea un poco más democrático. Tener una superintendencia más independiente, una Contraloría, una Fiscalía, una Procuraduría, en general, todas estas entidades que tomen decisiones de manera independiente, por supuesto que van a fortalecer el país, pero aquí es indispensable, Alfredo, también que cada una de estas entidades respeten para los que fueron hechas. Por ejemplo, Banco Central, como decía, su función principal es la de política monetaria. La superintendencia de bancos es la de controlar las actividades financieras. Entonces también se ha mal interpretado o se ha mal informado o se está queriendo desinformar a la ciudadanía que Banco Central ya no quiere el control de la superintendencia para poder hacer lo que quiera. Nada que ver, Alfredo. Justamente nosotros en este momento somos supervisados nuestras actividades de índole financiera por la superintendencia de bancos, pero superintendencia de bancos no podría entrar a controlar cuáles son las decisiones de política monetaria que Banco Central tome. Entonces eso incluso está establecido en la Constitución y nosotros estamos respetando también esa línea. Bueno, y es lógico también. Pero ahora, referente a lo que usted señalaba sobre la calidad de prestamista del Banco Central, del gobierno y de la banca pública, la 9ª disposición transitoria del proyecto urgente establece hasta el 2026, es decir, 7 años,
para que el Banco Central devuelva a bancos privados, IES y gobiernos autónomos los dineros que tomó para prestárselos al gobierno y a la banca pública. Aproximadamente 8.000 millones de dólares, algo similar a la deuda china, pero señala que excepcionalmente, esa disposición transitoria, excepcionalmente dice, el banco podrá volver a hacer lo mismo. O sea, no anula esta disposición transitoria la reforma legal. ¿No vive acaso actualmente el Ecuador una situación excepcional permanente y podría en cualquier momento volverse a hacer lo mismo? Alfredo, como usted bien lo menciona, es una transitoria. Y hay que entender también cómo funciona el recuperar el balance del Banco Central, cómo funciona volver a ser activos líquidos lo que nosotros tenemos en acciones y en inversiones. Lo que se hizo o lo que se prestó o lo que se invirtió durante estos últimos años no lo podemos deshacer en 1 o 2 años porque hay que ser responsables también y sería de parte del Banco Central, no sería lógico decirle al Ministerio de Finanzas, se aprueba la ley y mañana automáticamente me cancelas alrededor de 4.500 millones, 5.000 que tenemos de deuda con ellos. Entonces lo que hemos hecho es un plan de pagos y actualmente, por ejemplo, la banca pública tiene con nosotros invertido alrededor de 1.700 millones. De igual manera, Alfredo, no puedo yo, una vez que se apruebe la ley, decir, banca pública, devuélveme los 1.700. En esa línea, esta transitoria lo que está diciendo es, mientras dure este plan de pagos, mientras yo como Banco Central vaya recuperando mi balance, mientras vaya fortaleciendo la reserva, si hay algún tema solamente de liquidez de los bancos públicos particularmente para que me puedan devolver esos 1.700 millones, entonces yo Banco Central podría hacer previo un informe de la Superintendencia de Bancos que no son problemas de solvencia, entregar estos recursos. Caso contrario, entonces ya lamentablemente no se podría generar este tipo de financiamientos. Pero como digo, es hasta el año 2026 donde aproximadamente el 90% de los recursos que tenemos invertidos en Ministerio de Economía y Finanzas y Banca Pública, pues tendríamos que recuperarlos. Ahora, sobre el costo del dinero y la presencia de la banca extranjera, ¿qué cambios propone el proyecto urgente? Recordemos, Alfredo, que en este momento ya están abiertas las puertas para que la banca privada venga, extranjera, que no tenemos ningún inconveniente. Por ejemplo, en este momento lo que se está poniendo más allá de la reforma legal, estamos analizando el sistema de tasas de interés, cuál es el mejor sistema de tasas de interés que podría funcionar para el Ecuador. Eso podría ser atractivo también para la banca internacional. Y yo personalmente me he reunido con alguna banca extranjera y siempre preguntan si el Banco Central es independiente, porque eso también a ellos les da mucha más fortaleza para poder o no ingresar al país. Y como digo, en este proyecto de ley urgente es indispensable no posponer la decisión de que el Banco Central y todo el tema de autonomía del Banco Central se trate en esta reforma para justamente abrir estas otras puertas para que venga más inversión y más banca. Verónica Artola, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.